estoy aquí con la doctora Millicen Quintero, ella es ginecobstetra. Vamos a hablar del cáncer. El día de hoy vamos a hablar del cáncer. Con ella vamos a tratar toda la parte del sistema reproductivo femenino. Sí, bienvenida, doctora. Hola, un placer conocerte. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Entonces, bueno, vamos a comenzar por la parte más externa hasta llegar a la interna. Perfecto. Y también me dijo en frecuencia de cáncer. Claro que sí, fíjate, el cáncer más frecuente a nivel ginecológico, estamos hablando en este caso de la parte vaginal, ¿sí? Vaginal, cuello uterino, útero y ovarios, el más frecuente es el de cuello uterino. Seguimos teniendo alta tasa de cáncer de cuello uterino, ya no es el primero, pero sí es dentro de esta área ginecológica el más frecuente, ¿sí? Recordemos que el cáncer de cuello uterino, lo más, vamos a decir, vinculado, relacionado, es el virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano sigue siendo una realidad. La estadística, lamentablemente, sigue siendo muy alta. Se dice que actualmente 8 de 10 personas están contaminadas por el virus papiloma humano, tanto hombres como mujeres. Entonces, debemos seguir insistiendo en hacer los controles periódicos en ginecología para poder hacer la pesquisa, que es el reconocimiento oportuno de la lesión. Esto lo hacemos a través de la citología, donde en la citología, cuando nosotros los ginecólogos entramos con el espéculo al útero, a la vagina, mejor dicho, vamos a ver allí el cuello uterino. Entonces, en el cuello uterino podemos conseguir lesiones iniciales, que es lo que realmente pues queremos conseguir, porque la idea de ir periódicamente es apostando a que usted va a conseguir algo empezando. El problema es cuando las pacientes demoran en ir al control ginecológico 2, 3, 4, 5 años y cuando acuden pues ya tenemos lesiones avanzadas, que evidentemente es más difícil el tratamiento. Entonces lo que queremos es que sea el diagnóstico oportuno, temprano, que son más fáciles de tratar. Fíjate que hay lesiones que están iniciando, que son en la entrada del cuello uterino, aquí más o menos para que lo vean como algo, vamos a decir, a proporciones o a dimensiones. Si está acá en esta primera fase, pues lo podemos tratar con cirugías mínimas, como conizaciones que se usan para las lesiones de alto grado, que están, como les digo, todas vinculadas al BPH. Ahora bien, si esperamos que pase el tiempo, 3, 4, 5 años sin hacerse la citología, ahí sí el problema es muchísimo mayor. Entonces, la idea es ir anual para que podamos conseguir las lesiones empezando y que el tratamiento sea muy fácil y ahí no hay tanto miedo. El problema del miedo va generalmente empeorando cuando usted ya sabe que tiene 5 años sin ir y que generalmente ya va a conseguir un problema más avanzado, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer cáncer vinculado, como les dije, al virus papiloma humano. Y también quiero hacer insistencia en la prevención. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una gran ventaja, que es la vacunación. Sabes que la vacunación pues demoró, vamos a decir, en instalarse, sí, pero ya es una realidad. Entonces, actualmente podemos tener la vacuna contra el VPH, que mientras más pequeña sea la niña o el varón en colocársela, dígase a partir de los 9 años la podemos colocar. Entonces eso nos da una gran ventaja. ¿Por qué? Porque ese adolescente va a iniciar una actividad sexual con anticuerpos, con defensas para ese virus. Entonces va a disminuir la probabilidad que tenga una lesión y por lo tanto va a disminuir la probabilidad que tenga cáncer de cuello uterino. Y en el caso de la mujer adulta que ya ha tenido el VPH e incluso ya lo ha tratado o lo tiene como antecedente, lo puede también se debe vacunar hasta los 45 años, ¿sí? Entonces, importante que todas las personas, hombres y mujeres, se vacunen y como les digo, si lo hacemos en la adolescencia, pues aún mejor, porque vamos a tener más anticuerpos que van a mejorar ese, vamos a decir, ese encuentro con el virus que, como les digo, si de 10, 8 tiene, pues obviamente lo va a tener que enfrentar el sistema inmunológico de esa persona. Entonces vamos a darle las herramientas para disminuir esa posibilidad. Entonces, mientras más nos vacunemos, menos VPH y al tener menos VPH vamos a tener menos cáncer de cuello uterino. Entonces, bueno, esa es la idea. Vacunarnos y acudir todos los años al control de rutina. Esa es la prevención. Si hay una persona que ya tiene VPH, se la puede colocar. Bueno, sí, ya se puede vacunar. ¿Y hasta qué edad? 45.
45 años. ¿Esto es una sola vacuna? Son 3 dosis, porque fíjate, lo que está hasta ahora, vamos a decir, estipulado, es que entre los 9 años hasta los 14 años son 2 dosis de vacuna, una cada 6 meses. Ah, bien. Ya después de los 15 en adelante, hasta los 45, son 3 dosis de vacuna. Entre la primera y la segunda son 2 meses de tiempo y entre la segunda y tercera dosis son 4 meses el tiempo. Entonces, la idea es hacer ese esquema de vacunación completo. Eso es lo que está estipulado hasta ahorita, pues todavía evidentemente los esquemas pues pueden cambiar, pero actualmente esa es los tiempos pues que ya están establecidos entre una vacuna y otra. Perfecto. 3 dosis para la población mayor de 15 y 2 para los de 9 a 14 años. Bien, las personas desde la casa pueden saber si tienen algún tipo de VPH. No es fácil. Mira, el problema es que la gente cree que el VPH solo es la verruga. Y la verdad que la verruga ciertamente es una de las manifestaciones, pero la que realmente es más frecuente es la de cuello uterino. Entonces es la que más tememos o por lo menos la que más debemos, vamos a decir, atacar a tiempo, porque es lo que les comento, esa multiplicación de células producto de que esa persona está infectada por el virus papiloma humano, hace que esa proliferación sea descontrolada y acelerada y va a afectar el cuello uterino. Muchas personas no tienen síntomas inicialmente, entonces generalmente cuando van o acuden después de esperar, como te digo, largo tiempo, es porque si ya hay síntomas es porque hay un tumor, que hay sangrados anormales, que hay flujo persistente y abundante. Entonces muchas mujeres pues toman esto como que la alarma para ir y no es lo que queremos. Lo que queremos es que sea sin síntomas, porque como les digo, la mayoría de las personas no tienen mayor evidencia externa, incluso los hombres tampoco tienen mayor evidencia. Fíjate, yo tengo muchísimas pacientes que tienen VPH y sus parejas masculinas no tienen ninguna manifestación, pero son portadores, me refiero a que también están contaminados. Correcto. Entonces, la idea es no esperar ver en el hombre una verruga o ver en la mujer una verruga externa, sino hacer pues el control anual para atacar la lesión iniciando que no tiene síntomas. Bien, muchísimas gracias, doctora. Vamos a ir a la pausa y en la próxima parte ya nos vamos a ir a una parte más profunda, una parte más interna de la mujer. Ya este cáncer, doctor, es más frecuente ¿en qué edades? El de cuello uterino en la mujer joven, 30, 40 años. Y lamentablemente, pues es la edad donde tenemos hijos pequeños, entonces, bueno, hasta por nuestros hijos lo tenemos que hacer para evitar, pues, que estos niños, pues, estén sin sus madres por un cáncer de cuello uterino. Claro, además que se puede detectar a tiempo y sanar tranquilamente. Totalmente. Es de los cánceres que se pueden prevenir y curar. Y curar. Hay que verlo así. Entonces vamos a seguir, doctora, con los que están más adentro. Exactamente. Bueno, fíjense, ya hablamos de la parte del cuello uterino, ¿cierto? Posterior a eso, si nos vamos más adentro, el otro cáncer es el de endometrio. Y justamente la frecuencia vendría, cuello uterino es el más frecuente y el segundo sería el de endometrio. En el endometrio es importante recalcar que hay síntomas que pueden darnos alarma. Por ejemplo, si tenemos un sangrado entre una menstruación y otra, ese es un signo importante. O si vemos que las reglas de pronto empiezan a ser más largas o ser más abundantes. O otro escenario, si estamos en menopausia, ya tenemos más de un año sin menstruar y de pronto empieza a haber un sangrado. Esos son signos de alarmas de cáncer de endometrio. El endometrio es esta parte interna del útero que se puede engrosar por muchas causas. Estamos viendo un aumento en la incidencia también porque ahorita hay más obesidad, hay más mujeres que no han parido, que no han tenido hijos, que vamos a decir son factores de riesgo, o diabéticas, hipertensas, que también puede aumentar la incidencia de cáncer de cuello uterino, de endometrio, perdón. Entonces, a nivel del endometrio es importante hacer caso a estos signos de alarma, hacer el eco transvaginal, que vamos a decir va a ser el primer estudio de rutina que nos va a ayudar a poder saber si esa mujer puede tener una alteración o engrosamiento anormal de ese endometrio y de esa manera pues hacer otros estudios como histeroscopia o biopsia de endometrio para poder pues conocer
cuál es la extensión, el tamaño de la lesión y tomar una biopsia justamente en el lugar que está afectado, ¿sí? Importante en el endometrio que las biopsias sean guiadas por histeroscopia, que es un estudio que se hace con una cámara a través del útero y poder de esa manera determinar con toda exactitud si esa biopsia es de la zona que está afectada y por lo tanto pues hacer un diagnóstico pues bien preciso. Eso se puede hacer en la consulta. En la consulta, claro. Primero lo que se hace es el eco transvaginal como parte de la rutina de la consulta ginecológica. Allí lo que se evidencia es el engrosamiento del endometrio y allí entonces tomamos la decisión de hacer los otros estudios que, como te comento, la histeroscopia es el de elección, que es donde entramos con una cámara a través del útero y podemos descartar o determinar si hay una zona como un pólipo, que sería como una carnosidad, ¿sí? Que está en esa zona y la podemos tomar justamente esa zona y poder biopsiar de manera, vamos a decir, más exacta. Bien. Entonces, esa sería la manera de diagnosticarlo y la manera de prevenirlo es, bueno, cuidarnos, como siempre, el estilo de vida, la dieta, el ejercicio, tratar de mantener un peso adecuado, porque mientras más peso, más obesidad, tenemos más estrógenos en nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay más estrógenos, eso estimula el endometrio. Entonces, esa es la explicación por la que tiene que ver con la obesidad, con la hipertensión, con la diabetes y bueno, y otros factores que si no los podemos, vamos a decir, modificar, que es la herencia y la edad, que también es más frecuente en el grupo de los 50 años. Bien, por ahí preguntaban, doctora, que si los dolores fuertes de vientre en la adolescencia, en posadolescente también, si tiene algo que ver, si eso le puede desarrollar ese cáncer en el endometrio más adelante. No, los no. dolores de vientre. Los dolores de vientre no están asociados a endometrio, porque el endometrio es la parte interna, más bien el endometrio se asocia más a sangrado, anormal, ¿sí? Y como te digo, serían esos sangrados que ocurren intermenstruales, ¿sí? Que vamos a decir no tienen como una regularidad, o esas reglas que de pronto se vuelven, como te comenté, más largas, más abundantes. Entonces el endometrio está más relacionado con cantidad de sangrado, más que con dolor. Bien. Con dolor más es otras patologías que en general pues más son los miomas, otro tipo de patología o los quistes ováricos. Bien. Y los miomas también pueden causar ese mismo síntoma, sangrado. Se puede confundir. Sí, generalmente los miomas causan también sangrado, pero esto lo podemos también determinar por el eco. Entonces, por eso te digo, el estudio que sería como que de ayuda inicial para saber si el problema es el endometrio o el mioma, que es el miometrio, o sea, la pared del útero, ¿sí? Bien. Esa sería la diferencia, ¿sí? Que el endometrio es esta parte del útero, la parte interna, mientras que el miometrio, que es donde se aparece el mioma vendría siendo un crecimiento de las células de esta parte del útero que se llama miometrio, entonces por eso es miomas. Entonces, ese mioma es generalmente que causa sangrado, pero también dolor. Claro, los miomas dependen mucho los síntomas de la ubicación, del tamaño. Los que están más internos pueden también causar más sangrado que dolor, mientras que los que están más hacia la parte externa tienen más dolor que sangrado. Entonces, bueno, varía un poco, ¿no? Bien. La sintomatología, pero el eco nos ayuda muchísimo en saber si el problema es endometrio o miometrio, que serían miomas. Ok, vamos más adentro. Ok, el que nos queda más adentro y tercero en frecuencia en ginecología sería ovario. El ovario suele ser muy asintomático, o sea, no hay un síntoma como tal que yo les pueda decir, a juro, es cáncer de ovario. La verdad que el ovario puede no dar nada de cambios. A veces hay mujeres que simplemente van a la consulta ginecológica, por eso insistimos en la importancia de ir. Cuando le hacemos el ecosonograma, vemos la masa o lesión o tumor en ese ovario. Entonces, importante saber que el cáncer de ovario va siendo más frecuente, si bien tiene un pico entre los 45 y 50, también a los 60. Entonces, no descuidarse, no que esa mujer de 60 años que porque no menstrua no va a ir al ginecólogo, porque como les digo, el de ovario no tiene mayor síntoma y lo podemos detectar es en el eco. Entonces, la idea es que lo diagnostiquemos también tempranamente, que esté localizado solo en el ovario, que con una conducta quirúrgica, una cirugía, esa mujer se va a curar. Mientras que si no lo hace y pospone y esa más bien lesión pues hace metastásica, entonces allí sí el pronóstico va a ser muy malo. Y generalmente cuando los tumores de ovario son en las mujeres ya mayores de 60 años, los pronósticos suelen ser malos si no son, vamos a decir, operados a tiempo.
Entonces, bueno, importante que no esperemos un síntoma y que si estamos en esa edad, 60, 70, igualmente hagamos nuestra evaluación ginecológica, porque quizás cuello uterino puede ocurrir, pero en términos de frecuencia, el de ovario es más frecuente y no da síntomas. Bien, tengo 48 años. En la histerectomía es bueno quitarse todo. Si ya tienes 48 años, muy beneficioso todo. Me refiero que todo, o imagino que la paciente dice útero y ovarios, ¿no? Entonces, sí es beneficioso, pero claro, también tiene que discutir con su ginecólogo si puede usar terapia de reemplazo hormonal, porque hay mujeres a los 48 años que, si bien al quitarse todo, pues se quitan los riesgos de útero y ovario, obviamente lo entiendo así, pero entonces empiezan los síntomas de la menopausia a ser más acentuados. Entonces, claro, hay que allí ser bien asesorados, ¿no? Sí es una edad donde es factible, pero hay que tomar en consideración tus síntomas, ver si realmente te beneficiarías de una terapia de reemplazo hormonal y ver, pues, si realmente es necesario quitarlo todo, ¿sí? Aunque, como te digo, ya cuando nos acercamos a las 50, suele ser una buena decisión. Bien. Soy una mujer de 61 años con histerectomía hace más de 20. En las últimas semanas siento dolor entre la axila y el seno derecho. Bueno, allí la mamografía, hacer la mamografía y con esa mamografía de buena calidad, ir a tu mastólogo sería la opción. Bien, entonces la clave, doctora, en estos 3 tipos de cáncer es el tiempo. El tiempo y el acudir, a la consulta. Por eso tanta insistencia en la consulta ginecológica anual y como tú bien lo dijiste, quitarnos el miedo. Todas tenemos miedo, todas. Es imposible que no lo tengamos, pero por lo menos dominarlo. Yo siempre les digo, mira, sí, el miedo existe, pero lo mejor de este caso es que lo podemos curar. Entonces, animarse con esa, vamos a decir, ventaja que tenemos. Y en ginecología, pues esa es la gran ventaja, que todo a tiempo se puede curar. Entonces, desplazar el miedo por la esperanza de que lo que tengamos lo vamos a poder tratar y que nos vamos a curar y vamos a estar muy bien. Bien, ¿no? Y que son el cáncer que si se detecta a tiempo son altamente curables, porque sí. Bueno, hay otros que lamentablemente no tienen buen pronóstico, estos sí. Estos sí, la mayoría es así. Vamos a continuar y estoy acompañada del doctor Carlos Sabaté, cirujano de tórax. Y vamos a hablar del cáncer de pulmón. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y compartir con tu audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Quisiera comenzar con la diferencia entre un neumonólogo y un cirujano de tórax. Perfecto. La diferencia fundamental es entre la función clínica y la función quirúrgica que tiene el especialista. Yo soy cirujano de tórax, mi especialidad es básicamente quirúrgica. Trabajamos en conjunto y en llave con la especialidad en neumonología. El neumonólogo se encarga de hacer las evaluaciones funcionales del paciente, determinar que tengan la capacidad óptima para hacer y tolerar un procedimiento quirúrgico. Una vez evaluado, nosotros vemos dentro de la especialidad si su funcionalismo pulmonar está adecuado para realizarse un tipo de procedimiento muy pequeño, muy conservador o muy radical, que es lo que usualmente nosotros hacemos. Entonces, el cirujano de tórax es estrictamente la parte quirúrgica de la especialidad. ¿Cómo ha avanzado en el tiempo la cirugía en el tórax? Mire, hemos avanzado de manera importante. Pasamos de unas cirugías convencionales o toracotomía con unos accesos laterales o una esternotomía, el acceso en todo el medio, a pasar a hacer procedimientos por toracoscopia, como la gente que lo opera en el abdomen, que se llama laparoscopia, en el tórax es toracoscopia. Una vez que se realizan los procedimientos, brincamos de 3 orificios de los procedimientos quirúrgicos de toracoscopia a un solo orificio o toracoscopia por puerto único. Hemos hecho inclusive en otras oportunidades en el Hospital Militar, cuando yo estuve ya, tuvimos casi 14 años haciendo procedimientos de resección con láser. Hacíamos resecciones endobronquiales y traqueobroncales con láser, con jack láser, lo que permitía hacer resecciones locales del tumor y mejorar las condiciones generales del paciente. Hemos evolucionado a colocar prótesis traqueobronquiales que permiten la apertura de la vía aérea en pacientes donde ya se han agotado todas las posibilidades quirúrgicas, pero la idea es darle calidad de vida al paciente. Entonces, una simple cirugía que pudo haber sido hace 25 años, el armamentario actual es muy amplio.
Bien, ¿y cuál es la cirugía más frecuente, doctor? La cirugía más frecuente en tórax es la resección de un lóbulo, o se llama la lobectomía. Encontramos un nódulo, una vez que ha sido diagnosticado, que se ha determinado que es maligno, se realiza el procedimiento de resecar el lóbulo. Los pulmones tienen anatómicamente lóbulos, están segmentados. El lado derecho tiene 3 lóbulos, el lado izquierdo tiene 2 lóbulos, y entonces se reseca tanto ese segmento del pulmón, ese lóbulo, y se elimina todo lo que es la cadena ganglionar para ir cortando las posibilidades de evolución o migración de las células cancerígenas al eliminar el paso anatómico que son los ganglios. Bien, y también hay cirugías, por ejemplo, con el COVID, que muchas personas, digamos, se les desconfiguró un poquito el pulmón o les diagnosticaron fibrosis pulmonar. Sí. ¿Eso se puede mejorar con este tipo de cirugía? No. En el caso de COVID, la complicación más frecuente quirúrgica, no clínica, la complicación quirúrgica era el neumotórax, o sea, el colapso del pulmón. Entonces, inclusive realizar el procedimiento quirúrgico para ver el sitio donde se perforó el pulmón y repararlo eran bastante, pero bastante cruentos. Entonces era preferible ser hasta conservadores, solamente colocar un drenaje de tórax y darle bastante tiempo para que vaya sellando progresivamente y no someterle a un procedimiento quirúrgico. El paciente con COVID ya estaba suficientemente comprometido, no solamente desde el punto de vista pulmonar, sino el resto de los órganos blancos estaban tan comprometidos que agregarle un procedimiento quirúrgico era empeorar inclusive sus condiciones generales. ¿Pacientes con EPOC se pueden operar? No, pero para operarle, para mejorar ¿qué? El EPOC. El EPOC es una enfermedad de remodeling. El paciente que ha sido fumador durante un largo tiempo, se calcula a través de una fórmula cuáles son los factores de riesgo para el EPOC y se produce un remodeling, o sea, toda la estructura de la mucosa bronquial se cambia y eso no se opera. Se operan son las complicaciones que pueden generar. El EPOC simplemente tiene tratamiento médico. Durante mucho tiempo para el atrapamiento se utilizaban unas mini válvulas para disminuir el atrapamiento. No ha mejorado. Se utilizó calor, termoterapia, tampoco ha mejorado. El EPOC es una enfermedad de estricto manejo clínico. Bien, hablemos, doctor, de la cirugía. ¿Cuánto tiempo es el posoperatorio? ¿Cómo se debe preparar el paciente cuando ya va a una cirugía por un tumor quizás detectable a tiempo, pequeño? En el caso de cáncer de pulmón tenemos una particularidad. El 87% de los pacientes con cáncer de pulmón no son quirúrgicos, porque el pulmón no tiene sensibilidad. La lesión va creciendo progresivamente y o se diagnostica por casualidad, o sea, un hallazgo casual, el paciente fue a un control, se realizó el estudio radiológico o está haciendo su chequeo anual o sabe que es fumador y prefiere hacerse una radiografía anual y se lo diagnostica. Fuera de eso, el paciente, si la lesión no ha crecido, no ha tocado pared costal, no ha sangrado o se ha infectado, el paciente no se da cuenta que tiene una lesión en el pulmón. Entonces, entre el 13 y el 17% de los casos son los casos quirúrgicos. El otro porcentaje no es quirúrgico, porque llega tan avanzado que vamos nada más a diagnóstico y tratamiento. O sea, se hace un procedimiento lo mínimo para diagnosticarlo, más no para resecarlo. Vamos al otro extremo, el 13 y el 17%. El 17% más o menos es el estándar de las estadísticas mundiales y los pacientes que van a ser sometidos necesitan una evaluación integral. El paciente tiene que ser primero visto por el neumonólogo para saber cómo se encuentra la capacidad pulmonar, el cardiólogo para ver cómo se encuentra el corazón, porque en el caso de cirugía tórax, corazón y pulmón forman como un solo elemento que trabajan. Y hay que determinar quién está en mayor grado de deterioro. Además, los pulmones, por los factores de riesgo, corazón. ¿Por qué razón? Usualmente son pacientes mayores de 65 años que tienen enfermedades de base, le hace hipertensos, diabéticos, asmáticos, EPOC, y tienen que ser evaluados. Una vez que se determine su funcionalismo pulmonar y vemos la localización de la lesión, se decide si es capaz de tolerar un procedimiento radical. En el caso de cirugía de tórax, mientras más radical se sea para poder resecar la lesión, mejor. Nosotros vamos lo menos o lo más conservador, pacientes que solamente toleran o son candidatos a un procedimiento diagnóstico o
vamos al extremo de ser lo más radicales, porque la idea es controlar la enfermedad lo mejor posible, erradicar todo lo posible dentro del lóbulo, o dos lóbulos, dependiendo si en el lado derecho, y poder eliminar inclusive la cadena ganglionar. Entonces, hasta que no se evalúa eso, no decidimos cuál es el grado de extensión o radicalidad del procedimiento, porque la idea es ayudar al paciente, no empeorarlo con una cirugía. Nosotros vamos a controlar la enfermedad, no empeorarlo en un postoperatorio que después sea tórpido, en un paciente que no pueda reincorporar a la actividad social, la actividad económica, la actividad familiar, porque esté todo el tiempo con un soporte, con una bombona. Entonces tampoco vamos a ser mutilantes en un procedimiento quirúrgico. Bien, acá tenemos unas imágenes, vamos a colocarlas para que el doctor nos las explique, por favor. Ajá, aquí está. Bueno, este es el método tradicional de diagnóstico tanto en enfermedades pulmonares, o sea, llámese por el neumonólogo como por el cirujano de tórax. Aunque arriba dice broncoscopia, es la fibrobroncoscopia porque es un procedimiento de un endoscopio flexible. Igualito que a los pacientes con problemas gastrointestinales, el endoscopio entra por la boca y ve el estómago. En el caso de nosotros, normalmente entramos por la nariz, llegamos a la tráquea y vemos pulmón derecho y pulmón izquierdo. Esto permite evaluar, esto es el primer método diagnóstico que tenemos, bueno, después de la radiografía, porque esto permite a nosotros evaluar cómo se encuentra la vía aérea, cómo está la lesión con respecto a las representaciones anatómicas, en este caso los lóbulos, tráquea o carina principal, para saber cuál es la distancia que se encuentra a cada uno de esos elementos. Y, más importante, tomamos las muestras. Una vez que se ve que estamos de acuerdo que el paciente es candidato para una broncoscopia, una fibrobroncoscopia, tomamos muestras, tanto lavado como biopsia. Lavado y biopsia en conjunto suman 85% de posibilidades diagnósticas. Eso significa que si ese 15%, aunque uno ve la lesión, no da diagnóstico, no es que no tenga nada malo, sino que a pesar de las muestras y los lavados, eventualmente no fueron suficientes, no fueron las óptimas, o no descamó lo suficiente para tomar muestras para que el patólogo nos informe. Pero es el primer método diagnóstico. Esto nos permite saber, sobre todo, a qué distancia se encuentra la lesión de las relaciones anatómicas y poder definir cuál es el margen quirúrgico. Por ejemplo, una lesión en el lóbulo inferior, el margen anatómico para una resección son 2 centímetros. Si vemos que después de 2 centímetros va a comprometer otras áreas, tenemos que extenderlo. Si la lesión es en bronquio principal, 2 centímetros, a ver si llegamos hasta la carina, o sea, la división de la tráquea donde se forman los bronquios. Eso implicaría que hay que resecar todo el pulmón. Entonces, nos sirve no solamente diagnóstico, nos sirve para ver la ubicación, nos sirve para ver si está activo, cómo está ese sangramiento y lo más importante, cuál es la opción quirúrgica que se le va a ofrecer al paciente. ¿Por qué? Porque hay oportunidades que el paciente se le da primero quimioterapia, cirugía, quimioterapia. Esto permite localizar la lesión, desplazarla, darle un chance por un margen anatómico mayor y permite ser un poco más conservador y poder resecar la lesión y solamente comprometer un lóbulo. Entonces, por eso es que de entrada hacemos la broncoscopia. Nosotros hacemos de menos invasivo a más invasivo y de menos agresivo a más agresivo. Me explico, la broncoscopia, placa de tórax para saber qué está ahí donde está. Segundo paso, el procedimiento de la evaluación por el neumonólogo y el cardiólogo. Tercero, llegamos a la broncoscopia. Ese es el método de diagnóstico ideal para nosotros. Bien, ¿y cómo se llega a esto, doctor? ¿Cuáles son los factores de riesgo? El factor de riesgo fundamental es el cigarro. El cigarro ya se ha venido estudiando desde hace muchos años. Inicialmente se decían que tenían 4.000 sustancias tóxicas, ya vamos casi por 7.000 sustancias tóxicas. Además tiene unas 2 o 3 sustancias radioactivas, incluye el polonio 210 y radón, y pesticidas. En la medida en que se ha logrado, y tiene aproximadamente unas 200 sustancias que inducen al cáncer. Entonces, no solamente por per se como sustancias, sino que se unen. Por ejemplo, el cigarro y el tabaco tienen nitritos y nitratos que cuando se unen a la saliva se forman las nitrosaminas, que son los factores encargados de producir lesiones o promover cáncer gástrico. Pero es que el cigarro no solamente es el cigarro en los pulmones, el cigarro en lengua, en boca, en laringe, en estómago,
inclusive hasta en vejiga, porque se depositan los elementos más pesados posterior a haber sido filtrados y erosiona hasta la vejiga. Aumenta la posibilidad de cáncer de páncreas. Más allá de hablar de las enfermedades cardiovasculares, pero como promotores de cáncer en el resto del sistema, el tabaco es el factor de riesgo fundamental. También me mencionó algo de la dopamina. Sí, bueno, es que el porqué de la adicción al cigarro. El elemento fundamental de la adicción al cigarro es la nicotina. La nicotina, en el momento en que se aspiran, los fumadores de alta tasa de cigarro pueden aspirar y tener niveles 200 veces por encima superior a lo normal. Y fíjate, una sustancia que sea capaz de, al ser inhalada, pasar a los pulmones, se distribuye a todo el organismo, en sangre, pasa lo que se llama la barrera hematoencefálica, llega al cerebro, llega a los núcleos de los ganglios basales del cerebro y produce dopamina que te da esa tranquilidad. Eso ocurre en 7 segundos. Entonces, el paciente ansioso que fuma y se tranquiliza con un cigarro no es psicológico, es real. De hecho, el cigarro es 5 veces más adictivo que otro tipo de drogas. Entonces, dejar de fumar es bastante difícil. Aquí le pregunta, mi esposo tuvo tuberculosis, pero quedó con una tos fastidiosa. ¿Qué se debe esto si ya está curado? El examen salió negativo después del tratamiento. Ok, pero es que hay que ver que no solamente sea la tuberculosis, porque si el paciente es un bronquítico crónico, o sea, es un EPOC, tiene que ser evaluado. ¿Qué otros factores van a producir una tos crónica persistente? Goteo nasal posterior, reflujo gastroesofágico también puede producir una tos persistente, porque el reflujo, el paciente en el momento que está acostado, el reflujo llega hasta las cuerdas vocales y es un reflujo de sustancias ácidas que producen irritación permanente en las cuerdas vocales y el paciente está tosiendo constantemente. Entonces no es solamente la parte del proceso de la tuberculosis, sino o nariz, inclusive hasta reflujo y bueno, por supuesto pulmón, en el caso que sea un paciente con bronquitis crónica, una EPOC. Si fumo desde los 17 años y tengo 45, ¿igual queda el mal en mis pulmones o tengo posibilidades de tener unos pulmones sanos? Espérate, esa es una pregunta bien interesante. Nosotros tenemos digamos que es el modelo matemático que estás hablando. Uno pregunta al paciente cuántos años tiene fumando, cuántas cajas de cigarrillo te fumas al día. A por B te da C. Cuando el número de años que fumas por el número de cajas que fumas te da mayor, igual a 20, ¿me explico? Tienes un año, te fumas una caja de cigarrillo al día, durante 20 años, 20 paquetes de año. Esa cantidad matemáticamente produce todo el remodeling, toda la remodelación de la mucosa bronquial que ya es irreversible. Entonces, una vez que el proceso es irreversible, aunque te digan, pero es que tengo 5 años sin fumar, o los mitos, por cada año que fumaste, tienes que pasar 2 años sin fumar para que te mejores. No. El proceso de remodeling es una remodelación de la arquitectura completa de la mucosa que es irreversible. Entonces, no. Lo que antiguamente también decían, hazte la broncoscopia, que con un lavado te quitan todo, eso es un mito. No. Que al dejar de fumar tú eliminas los factores de agresión local, sí, porque no solamente es la temperatura, lo que estamos hablando, son 7.000 sustancias tóxicas. Hay desde benceno, nitrosaminas, ácido cianhídrico, CO2, más la temperatura. Recuerda que es un aire que entra caliente, altera toda la célula, produce la irritación local, lo que implica aumento de la cantidad de moco, y es el tosedor crónico, el tosedor húmedo. Entonces, claro, tú eliminas los factores de riesgos, pero el remodeling está. Y también, doctor, hablando del cigarrillo, el tema de los vapeadores. Los vapor. Sí, el vapor fue un sistema que tuvo, yo creo que buenas esperanzas para aquellas pacientes que no tomaban o no decidían seriamente dejar de fumar,
pero el problema del vapor es que la temperatura de un vapor es muy superior al del cigarro. El vapor, el gas, entra a 210, 240 grados aproximadamente. Y el vapor se ha eliminado en muchas partes del mundo porque el daño pulmonar severo, irreversible, fue más rápido que un cigarro. Estamos hablando de pacientes de 17, 18 y 20 años con daño pulmonar severo que fueron a trasplante de pulmón. Más que se ha utilizado también para procedimientos ilícitos, donde se le agregan sustancias ilícitas para consumirlas y pasar desapercibido. Pero si volvemos a la utilidad práctica, que era tratar de eliminar el cigarro, estás eliminando un problema, un tabaco, por otro problema que es el vapor. Y la secesión tabáquica es un problema que tiene que ser atendido por el neumonólogo, psicólogo, nutricionista, porque, y el paciente tiene que entender que tiene que poner de su parte más medicamentos. Hay análogos que son análogos agonistas y antagonistas que te permiten, uno, te producen dopamina para bajar la necesidad de y la ansiedad, y los antagonistas para disminuir la ansiedad o la necesidad de fumar. Entonces, esos análogos se utilizaron, ahorita no están en el mercado, y más el enfoque multidisciplinario. El vapor lo que hizo fue todo lo contrario. El paciente sigue fumando, que utilice otra sustancia, que utilice aceites también, porque le ponen aromas, le ponen sabores, y cada una de las sustancias distintas produce un daño distinto. Y como te digo, y además se utilizan también para utilizarlo con drogas ilícitas. Bien, doctor, y para finalizar, los fumadores pasivos, ¿tienen en porcentaje un daño igual que el fumador común? No. Ya se cambió la terminología de fumador pasivo a fumador de segunda mano. Okay. Una vez que la persona aspira el humo y lo bota, lo que elimina es aproximadamente el 30-40% de lo que inhala. A eso le sumas que se diluye en el ambiente y la persona va a aspirar lo poquito que esté en el ambiente. Entonces, no tiene factores de riesgo, pero aquellas personas, bronquíticos crónicos, asmáticos, alérgicos, riníticos, sí siguen siendo factores de riesgo que comprometen y producen o rinitis o producen el asma, porque es un factor de irritación local. Bien. Pero la cantidad de elementos tóxicos que se eliminan en el ambiente no son lo suficientes para producir daño. Entonces, por eso se cambió la terminología de pasivos a de segunda mano. Ya estoy en compañía con el doctor Javier Soteldo, cirujano oncólogo, especialista de tumores en partes blandas, mama, melanoma, sarcoma, también vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa y amigo nuestro aquí de Entre Noticias. Bienvenido, doctor. Gracias, Yerubi, por tu invitación y bueno, siempre contento de compartir con todos tus televidentes. Y además, doctor, que usted, bueno, aquí todos lo conocen, hemos hablado del cáncer de mama, pero el 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. Vamos a hablar del cáncer, definiéndolo, y lo que está pasando ahorita con todo el tema de los mitos, las redes sociales. Correcto. Lo que se dice para orientar bien a la familia venezolana. Sí, siempre yo inicio este tipo de entrevistas con algo muy importante. Los medios de comunicación, las comunicadoras sociales con talento, como es tu caso, de muchos de los que trabajan aquí en Globovisión, hacen el trabajo más importante, porque nosotros como médicos podemos viajar, instruirnos, educarnos para traer lo mejor a nuestro país, pero si nosotros no hacemos una divulgación de esto adecuada, pues las personas no están al tanto de las cosas. Ciertamente toda esta semana es una semana contra el cáncer. El día 4 de febrero fue el Día Mundial contra el Cáncer. Es una iniciativa de la Unión Internacional contra el Cáncer que une a todas las sociedades más importantes del mundo, en el cual la Sociedad Anticancerosa de Venezuela es la única representante de nuestro país. Y se genera un proyecto, y este proyecto, este día es de concientizar, hacer conciencia a las personas que es un flagelo que vive con nosotros hace muchísimos años, que es difícil, muy difícil de combatir, pero que estamos ganando esa lucha, gracias a Dios, y que tenemos que generar esta conciencia de que puede aparecer en cualquier familia, le puede parecer a uno como persona, porque generalmente nosotros tratamos de cuidar a los que están alrededor nuestro, pero no nos damos cuenta del descuido que está sucediendo en nuestro propio cuerpo, y ciertamente apoyar a aquellas personas que lo sufren. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Muy fácil. Cuando tú tienes
programas serios, como por lo menos el que estamos hoy, o gente que es matriz de opinión seria con este tema, pues pasa esa información a través de las redes sociales, porque habrá alguna persona que tendrá más de 40 años y que probablemente nunca se ha hecho una mamografía. Entonces, muy importante eso sobre la parte de comunicación. Y para eso se creó este día, y todos los meses corresponden a un cáncer para generar conciencia con respecto a ese tema. Bien, doctor. Bueno, nosotros estamos aquí, usted habla como el camino que se debería tomar, porque cuando las personas tienen un tumor, le dan un diagnóstico, se asustan. Y bueno, el médico le dice, bueno, tienes que hacer esto, esto y esto. Pero puede ver en las redes sociales, no, mira, vete a una huerta, come comida natural y eso se te va a quitar. Gracias por esa pregunta. De verdad que es importante a todos los televidentes que nos están viendo. Muchos médicos, en caso nuestro, el Grupo Sotelo, estamos siempre viajando fuera del país 2, 3, 4 veces al año para informarnos y traer lo mejor a nuestro país, la mejor tecnología, la estadística. Nosotros los médicos aplicamos el método científico. Después de aplicar el método científico, que lleva mucho tiempo, podemos decir si algo es bueno o algo es malo. Y posteriormente viene publicada una revista que tiene un impact factor, es decir, qué tan seria es esa revista médica. Hoy en día estamos viviendo una situación bastante alarmante con las redes sociales, que por un lado sirven muy bien para hacer llegar información positiva, pero también tenemos una información la cual no es positiva. Por ejemplo, la utilización de adaptógenos. Adaptógenos pueden ser excelentes para muchas cosas, no es mi área. Yo no utilizo los adaptógenos, pueden ser buenos para muchas cosas, pero lo están utilizando en pacientes con cáncer. Entonces llegan nuestros pacientes, bueno, doctor, estoy tomando el tratamiento de usted, pero estoy tomando el adaptógeno. O peor aún, nos dicen, suspendí el tratamiento de quimioterapia porque me dijeron que los adaptógenos me van a salvar la vida. A los que les gusta la inteligencia artificial, pregúntenle a la inteligencia artificial si existe algún trabajo hoy en día validado que diga que este tipo de medicamento salva vida. Ya ahí vas a tener una respuesta bastante importante. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, las personas que se dedican a comer un solo producto, solo carne y grasa, porque eso es lo que te va a salvar la vida. Muy bien, si tú lo sigues, porque tiene 3 millones de seguidores, muy probablemente vas a tener un problema renal, un problema hepático y no va a curar el cáncer. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque yo leí hace poco una frase interesantísima, que ya los expertos están quedando a un lado. Ahora lo importante es tener seguidores para ser creíble. Y eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se trata de la salud. Mucha atención a quién está siguiendo y quiénes son los médicos realmente que están formándose todos los días para tener la mejor información para ti. Bien, doctor, cuando habla de adaptógenos, estos son terapias alternativas que ofrecen como posibilidad de curarse del cáncer. También está la ozonoterapia. Sí, ciertamente adaptógenos, bueno, se utilizan para muchas cosas, para sentirse bien, para tener, yo de verdad que en este tema no tengo mucha experticia, pero para el cáncer hay que tener mucho cuidado, porque hay una cosa importante, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. ¿Qué significa eso en criollo? La célula tumoral nace de tu propio cuerpo y es tu propia célula que genera un cambio genético y sigue generando cambio genético durante su vida para convertirse en 3 cosas importantes. 1, inmortal, imagínate, una célula inmortal totalmente. 2, se adapta a ambientes hostiles, con falta de oxígeno y todo y falta de vascularización. Y 3, tiene capacidad de invadir otros tejidos, pero sigue siendo tu misma célula, vive contigo. Entonces, si tú le das algo que beneficia a una célula normal, como un adaptógeno, como un exceso de vitaminas, porque hay que poner vitaminas en el cuerpo para que mejore tu sistema inmunológico, pues a ella la vas a potenciar 1000 veces más. Entonces, ¿qué estás haciendo? Que crezca el tumor también 1000 veces más. Y lo he vivido en carne propia. Pacientes que han venido, han abandonado su quimioterapia, han ido a hacerse estos shots de vitaminas, y porque eso es buenísimo, y ciertamente vienen con un tumor 3 veces más grande y, bueno, después se nos hace más difícil poder recuperar la salud en estos casos. Entonces hay que tener mucho cuidado y acordarse, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Por eso a la gente en la quimioterapia se les cae a veces el cabello, sufren las uñas, tienen algo de náusea, porque las células que se replican más rápido son estas. Entonces son efectos colaterales que tú te estás dando cuenta que si está haciendo ese efecto en esta célula es porque probablemente al tumor le está haciendo 1000 veces más daño. Ahora, ¿cuál sería la vía correcta, lo científico? ¿Cómo se cura el cáncer, doctor? Bueno, el cáncer es una patología, hay muchos tipos de cáncer, Yerubi, muchísimos. Podemos pasar todo el día hablando de todos los cánceres. Realmente es una patología bien difícil de curar, pero sí de controlar.
Y eso pongo un ejemplo muy claro a todos mis pacientes, de los pacientes que sufrieron de HIV en los años 80, donde prácticamente la mortalidad ascendía al 100%. Después salió una pastillita, salieron 2 pastillitas, salieron otros retrovirales. Hoy en día no muere ninguno, no mueren, siempre están seronegativos prácticamente, y gracias a esta tecnología, pues ellos no mueren. Simplemente tú le retiras esto, vuelven a recaer. Entonces, en el cáncer, dependiendo del estadio, por eso es que es importante la información de que cuando sientas un bultico aquí, sientas algo raro, acude al médico especialista, porque si es muy pequeño, la curabilidad es altísima. Entonces, ¿qué pasa? Si es un cáncer ya medio o avanzado, pues lo que hacemos con toda esta ciencia, esta tecnología que tenemos actual, es controlarlo, y muy probablemente no vas a tener más problemas más nunca. Pero probablemente también pudieras tener una recaída, y ya sabemos cómo tratar esa recaída. Entonces, lo más importante es entender que es una lucha bien seria, que necesitas expertos en la materia para poder y hacer una empatía con tu equipo médico para tener los mejores resultados. ¿Cuál es la estadística de la recaída, doctor? Depende del cáncer. Depende del cáncer, por ¿Cuál ejemplo. es el que más la gente puede? Bueno, el cáncer más común lamentablemente? en todo el mundo hoy en día es el cáncer de mama. Nosotros tenemos una persona que no se opere de cáncer de mama con un tumor agresivo, en más del 95%, pues probablemente que no se trate el cáncer de mama, pues puede tener una mortalidad importante. Ahora, la ciencia ha actuado, y la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y el tratamiento de bloqueo hormonal, pues han hecho que bajemos esa posibilidad de mortalidad a un mínimo, dependiendo de los estadios. Estoy hablando de los estadios tempranos, localmente avanzados, a un mínimo de que podría variar entre un 5% hasta un 12% si haces las cosas bien. Pero si dejas de hacer alguna otra cosa, o solamente haces una de ellas, o no sigues el camino terapéutico planteado por tu médico, puedes tener mortalidades elevadas. ¿Curar el cáncer, doctor, puede llevar cuánto tiempo? Vamos a hablar del mama y próstata. Ok, bueno, depende. Por ejemplo, un cáncer de mama en estadios iniciales, o sea, una lesión menor de 2 centímetros con ausencia de ganglios metastásicos a nivel de la axila, con cirugía, radioterapia y un tratamiento hormonal, en el caso que responda a las hormonas, pues, bueno, en 3, 4, 5 meses el paciente ya pudiera estar tranquilamente reincorporado. En cáncer donde necesitas más quimio, más radioterapia, pues uno calcula aproximadamente entre 8 o 9 meses. Y hay cánceres que se curan totalmente. Por ejemplo, el cáncer de piel, como el carcinoma vasocelular, con solamente quitarlo, aunque es un cáncer propiamente dicho, con solamente quitarlo automáticamente ya está curado, porque no tiene capacidad de metástasis. Entonces, fíjate, cada cáncer es diferente dependiendo en qué zona se encuentre. Bien, ¿cuáles son los que mejor pronóstico tienen y los que peor pronóstico tienen? Bueno, el peor pronóstico son los que están más escondidos, o sea, los órganos más escondidos, como por ejemplo el cáncer de páncreas, una mortalidad que asciende al 75%, porque es difícil, no existe un screening para este tipo de tumor, y cuando presenta síntomas generalmente muchas veces ya no es operable. Por supuesto, el cáncer de duodeno, el cáncer de páncreas son los que tienen los peores pronósticos, y hacia los mejores pronósticos, vuelvo y repito, el cáncer de próstata cuando es detectado a tiempo, tratamientos hormonales hacen muy buen efecto, y por supuesto el cáncer de mama cuando es diagnosticado a tiempo y responde a las hormonas tiene muy buen pronóstico, y uno de los que tiene el mejor pronóstico es el de tiroides, con curabilidades altísimas, más del 98%. Bien, hablemos de la tecnología, doctor. ¿Puedo yo a mis 35 años saber si voy a tener un cáncer de qué tipo a futuro? Bueno, eso se ha ido trabajando desde hace mucho tiempo, hemos avanzado. Hoy en día podemos saber, por ejemplo, si tienes una mutación, y la hacemos nosotros aquí en Venezuela, de los genes BRCA1, BRCA2, que una mutación quiere decir un daño en un gen, en tu contextura genética, un daño, y ese gen generalmente te protege contra el cáncer. Si lo tienes dañado, tienes 70% de tener cáncer antes de los 70 años. Si nosotros sabemos eso, podemos curarte de cáncer de mama, cáncer de útero y cáncer de ovario haciendo pues una cirugía o una farmacoprevención preventiva.
Entonces, eso es algo bien importante. Y ciertamente están saliendo ahorita test genéticos que se hacen desde hace muchos años. Lo único es que ahorita éticamente han sido aprobados, que simplemente con la saliva ya tú puedes saber cuáles son las deficiencias genéticas que puedas estar teniendo. Le preguntó a alguien por aquí, ya déjeme buscarlo, creo que era algo del examen, que la mamografía le dolía demasiado, que si había otro examen posible que con menos La dolor. mamografía en un porcentaje de mujeres, no todas, no es el 100%, estamos hablando entre un 25 y un 30% de mujeres pueden sentir un disconfort o alguna molestia. Realmente creo que es una sola vez al año y es necesaria. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cosas muy importantes que da la mamografía, que sigue siendo el estudio más económico e irreemplazable para detectar los estadios de cáncer más temprano. Y aparte, quito el mito de una vez, no, que la mamografía hace daño porque irradia demasiado. Busca en la inteligencia artificial nuevamente o en Google. La radiación que te da una mamografía es ínfima comparada con la radiación que uno recibe en un año completo de radiaciones atmosféricas. Muy ¿Ok? bien. Entonces, fíjate cómo a veces la gente sigue, no, yo no hago la mamografía porque dicen que es mala. Bueno, no digas eso, salvamos muchas vidas con eso. Ciertamente, la mamografía siempre va a ser el mejor método para detectar el cáncer de mama. Vamos ahora en esta oportunidad a hablar de la cirugía robótica. Bueno, la cirugía robótica es digamos, un instrumento más que tenemos en el tratamiento del cáncer. En mi caso, estoy certificado como cirujano robótico, que permite muchas cosas. Las personas me preguntan, bueno, pero es que eso es comodidad del cirujano. No. Hay cosas increíbles que hace el robot. El robot es un avatar. Porque todas las personas me dicen, bueno, pero el robot opera solo. No, el robot no opera solo. El robot es un avatar que está al lado del paciente. El cirujano está en otra cápsula aparte donde podemos ver en 3D, en alta resolución, en 4K, todo lo que está pasando dentro del abdomen. Nos permite utilizar cirugía guiada, que es lo que estamos haciendo nuevamente en Venezuela, cirugía guiada por fluoroscopia o fluorescencia, ¿okay? Con verde indocianina. Colocamos esto en el paciente y el robot nos permite ver a través de una cámara las zonas donde, por ejemplo, hay vascularización, ganglios que hay que quitar. O sea, que nos permite hacer un abordaje mucho más sencillo, sobre todo en aquel cáncer, como es el cáncer de recto, que trabajamos en un espacio muy pequeño, en el cáncer de estómago, de esófago, ciertamente en el tórax y en todo lo que son espacios reducidos. Porque el robot nos permite girar más de 360 grados, que no podemos hacer nosotros manualmente. No nos apoyamos en el abdomen de la paciente, porque el robot pivotea alrededor de las zonas donde entra el instrumento de trabajo, y eso reduce el dolor increíblemente. Por ejemplo, hace poco operamos una paciente de histerectomía oncológica, y me decía, doctor, pero porque el robot, yo digo, te va a doler mucho menos, tú vas a ver. Y prácticamente al día siguiente ya la paciente se quería ir para su casa. Entonces el robot tiene sus indicaciones en próstata increíbles. ¿Por qué? Porque hay unos filetes nerviosos muy pequeñitos que quizás al ojo desnudo no lo puedes ver bien, y si los lesionas produce disfunción eréctil importante en el paciente. Cuando utilizas el robot, ves los filetes nerviosos perfectamente que conservas y no dañas esa parte. Por eso, en próstata, que fue que nació prácticamente el robot, tiene una indicación increíble. Nosotros en cirugía oncológica, yo lo utilizo cuando se puede utilizar, ciertamente es un recurso costoso, pero que tiene un gran impacto en el postoperatorio del paciente, y en algunos cánceres podemos cosechar mayor cantidad de ganglios. ¿En cuáles cirugías mayormente se pudiese utilizar este robot, aparte del... Prácticamente el robot Da Vinci lo estamos en el Hospital de Clínicas Caracas, es el único robot que tenemos certificado en Venezuela por Intuitive, y el robot se utiliza en próstata, o sea, principalmente, ciertamente nosotros en la parte oncológica, en la parte como por ejemplo el colon, páncreas, en vaso, en estómago. Prácticamente el robot se utiliza en todas las cirugías que puedas utilizar dentro del abdomen, en próstata, y ciertamente en centros más avanzados pues utilizan el robot también para cirugía de cabeza y cuello. Bien, para las personas, bueno, que tienen más desconfianza, el tema del robot, ¿qué significa que esté certificado?
Certificado significa, Intuitive es la compañía que produce el robot que nosotros tenemos, que es el robot principal, que es el Da Vinci. Nosotros tenemos la última generación, que es el XI, en el Hospital de Clínicas Caracas. Y ciertamente la certificación es importantísima, que significa que la casa matriz está en contacto con robots, es pendiente de que los mantenimientos periódicos del robot, porque es un equipo muy sofisticado. Entonces, esa casa matriz va a estar siempre pendiente del robot, los repuestos, cualquier duda que sea. El entrenamiento de los cirujanos, que es importantísimo. Casi un año se lleva uno para entrenarse en este tipo de cirugía, y eso garantiza que la cirugía se haga en perfecta armonía con la tecnología y no existan fallas. De todas maneras, doctor, una persona que no tenga acceso, digamos que no tenga la posibilidad de operarse con el robot, ¿existen otras vías igual? Por supuesto, la laparoscopia convencional, que lo utilizamos en todas nuestras operaciones. En el caso del Grupo Sotel lo utilizamos mucho también. El equipo Rubina, que tenemos en el Hospital de Clínicas Caracas, que también nos permite utilizar este verde indocianina para hacer lo que es la cirugía guiada por fluorescencia, que es lo nuevo que estamos haciendo. Por ejemplo, en el cáncer de cuello, cáncer de endometrio, porque estuvo hablando la doctora Millicén, que trabaja también con nosotros en el equipo del Grupo Soteldo, y ella colocamos ese verde indocianina en el cuello, y eso se distribuye a través de los ganglios, y cuando vemos en la laparoscopia con la cámara infrarroja, vemos cuáles son los ganglios que tenemos que sacar. Y se mandan a analizar. Entonces, un ganglio centinela, es decir, no tenemos que hacer una disección completa, sino que solamente los ganglios que me está indicando la cirugía. Eso reduce morbilidad, que es decir, complicaciones dentro de la cirugía, mejora la estadía intraoperatoria, postoperatoria, es decir, el paciente dura menos días hospitalizado, las cicatrices son mínimas y la recuperación es excelente, y el resultado oncológico, que es el objetivo principal, se cumple y los pacientes tienen excelente pronóstico. ¿Y eso aplica también, doctor, para el cerebro? Ciertamente, en muchos lugares están utilizando la cirugía robótica para la parte, sobre todo cuello y cerebro, y prácticamente la cirugía robótica es un instrumento más para la experiencia del cirujano, de manera de unir tecnología, experiencia y una buena clínica para tener los resultados mejores. A veces uno no va al médico porque son demasiados exámenes. Bueno, ¿Cómo sería la ruta, doctor? Sí, eso nosotros lo llevamos. Hay un camino diagnóstico y hay un camino terapéutico. ¿Okay? El camino diagnóstico, dependiendo de la patología, puede durar mucho, puede durar poco. A veces pedimos muchísimos exámenes cuando son patologías que no son sencillas de diagnosticar. Más que todo en la parte médica, es decir, medicina interna, cardiología, neurología, porque hay muchas patologías que son muy complejas de diagnosticar. La parte quirúrgica es un poco más sencilla porque nosotros nos basamos más que todo en imágenes. Es decir, en tomografía vemos la lesión, hay que quitarla. Se inflamó el apéndice, bueno, hay que quitarla. La vesícula, quitarla. Pero la parte médica, pues ciertamente un poco más científica en ese campo, tienen que hacer un camino diagnóstico que puede llevar muchos exámenes hasta tener el síndrome que pueda presentar esa paciente. Por eso es que a veces hay que pedir mucho, a veces simplemente con una metodología completa, una tomografía o un examen clínico bien hecho, ya se puede hacer el diagnóstico. ¿Y la ruta puede comenzar en todos por una biopsia o no? No necesariamente. Pues depende de la patología. Si estamos hablando de la parte oncológica, hoy en día, y quede claro a todos nuestros televidentes, ningún paciente debería entrar a quirófano sin una biopsia previa. Porque una de las cosas que he visto yo viajando por todo el país, que llevan un paciente por un cáncer de mama, por una lesión de mama sospechosa, la llevan a quirófano para agarrar un pedacito, hacer una biopsia abierta, lo vuelven a cerrar y vuelve para afuera. Ah, no, si es un cáncer hay que operarte. No, existe hoy en día, hace más de 30 años, biopsias, se llaman biopsia trucat o trucut, como le dicen en Venezuela, que uno mete una aguja guiada por eco, puede sacar 2 cilindros miniaturas sin llevar a un paciente a quirófano y todo el costo que eso acarrea y el riesgo del paciente, y en 3 días podemos dar el diagnóstico, y allí el paciente es donde debe ir al quirófano. Entonces, en la mayoría de los casos, hay excepciones, debes de tener una biopsia antes de entrar al quirófano. Y siempre es importante pedir una segunda opinión para que estés claro, porque con la vida no se juega. Una de las cosas que yo he escuchado en los pasillos de las clínicas, doctor, lo abrieron y eso se le regó. Wow, Yerubi. Contigo las entrevistas son espectaculares. Sí, eso es vivimos un país mágico religioso. Los mitos son
el orden del día. Y ciertamente yo hice una investigación sobre eso porque dicen que las biopsias riegan las células tumorales. Yo creo que eso viene de nuestras tatarabuelas de hace más de 100 años, cuando una persona le veía un lunar, porque es un tumor muy, muy agresivo que es el melanoma, que inicia por un lunar, entonces resulta que tenía muchos años con el lunar, sangraba el lunar, tenía el lunar allí creciendo, cambiaba de color y cuando fue al médico, ciertamente hace 100 años no había tantas imágenes como hoy en día. Le hicieron la biopsia, le dijeron que era una lesión maligna de la piel y a los 3 meses murió. Entonces, ¿qué significa? Eso quedó en la mente y no es así. Nosotros cuando se hace biopsia y sobre todo en una unidad oncológica, como existen excelentes en Venezuela, como por ejemplo el Grupo Soteldo y todos los que existen en nuestro país, pues la biopsia dirigida no genera absolutamente ningún daño. Más bien necesitamos saber qué tipo de cáncer es para poder dar el tratamiento, porque el tratamiento es totalmente específico. A menos que sean tumores retroperitoneales, viene mi otra especialidad que es sarcoma, donde se prefiere no hacer biopsia porque allí sí puede haber un spill, es decir, una salida de células a nivel de retroperitoneo, pero eso ya es un tema más complejo. Muchísimas gracias, doctor. No, Excelente. Gracias a ustedes, de verdad estoy a la orden. Mis redes sociales, como saben, Javier Soteldo, con una C al final, @Javier Soteldo C. Ahí siempre estamos compartiendo información y sobre todo estamos en todo el país. El Grupo Soteldo está en todo el país, desde Oriente hasta Occidente, Sur y Norte, ayudando a todos los venezolanos.